Hola a todos, bienvenidos nuevamente al Protestón. Hoy hay un capítulo especial que está relacionado con sectas o movimientos sectarios. Espero que lo disfruten muchísimo, que aprendan muchísimo y bueno, bienvenidos al Protestón. Bueno, ¿por qué se recogió este tema de las sectas? Bueno, y antes de hablar de las sectas, hay una aclaración muy importante que tengo que hacer respecto al capítulo del Evangelio según los Simpson. Yo hablaba de los rudimentarios y no son rudimentarios, son los movimentarios, que era el término real que se utiliza en los Simpson. Y el que se dio cuenta es un buen fanático de los Simpson y el que no, pues aclaro, el término es movimentarios. Y curiosamente se liga muchísimo con el tema de hoy. Y el tema por qué surgió, ¿sabes? Y es quizás más, es uno de los temas más actuales, especialmente en mi país y Latinoamérica. Y bueno, en los Estados Unidos creo que este tema aún no termina de ser discutido. Pero tristemente en mi país la semana pasada nos enteramos, o hace unos días nos enteramos de una noticia del asesinato de un niño que se llama, o se llamó Maximiliano Tavares. Y fue la historia más trágica, una de las más trágicas que hemos escuchado de asesinatos de niños porque está relacionado con un movimiento sectario que se conoce como los carneros o una secta satánica. Y bueno, digo, este tema está actualizado porque cómo surgen estos movimientos sectarios al punto de asesinar personas o de manipular personas y cómo debemos nosotros o cuáles son los elementos que debemos tener para evaluar si familiares o cercanos acuden a un movimiento sectario y qué se puede hacer. Digamos, es un tema quizás actual, pero también es un tema que está vinculado con la sociedad, especialmente no solo en Occidente, creo que en todo el mundo, porque también han ocurrido hechos ligados a movimientos sectarios en Oriente con gurús y demás. Entonces, quería hacer como ese pequeño preámbulo para empezar a hablar un poco de los movimientos sectarios o cultos, como en algunos lugares se les conoce. Cuando yo arranco a indagar sobre estos movimientos o de sectas o de cultos, lo primero que uno encuentra para empezar a escarbar un poquito son algunos hechos en la historia que evidencian hechos terriblemente de manipulación y, como les digo, aunque han llegado a la muerte de muchos de los que hacían parte de estos grupos. Y especialmente uno me llamó la atención que se da alrededor de 1900, en los años 70, especialmente en el 79, venimos a escuchar de este movimiento que se conoció como Jonestown, quien lo lideró fue el señor Jimmy Jones, que era un movimiento que al parecer arrancó como un movimiento cristiano en California que buscaba en esa época un tema de integración racial y luchar por los más pobres, pero poco a poco empezó a coger otro tono. Y este tema Jonestown, que luego se mostró que murieron más de alrededor de 900 personas en un campo al aire libre en Jonestown, porque si bien la secta surgió en los Estados Unidos, en California, se trasladan a digamos, guía del señor Jim Jones, que pretendía crear una especie de comarca o lugar o tierra prometida en Jonestown, en Sudamérica. Y ocurre este hecho catastrófico que luego se transmite en muchos medios de comunicación de 900 personas asesinadas. Algunos hablan de un suicidio colectivo después de ingerir cianuro. Otros consideran que no fue un ejercicio autónomo, sino fue con amenazas de parte de los líderes principales del señor Jim Jones, que generó la presión para que la gente tomara o bebiera lo que bebieron para pues morir. Sin embargo, los sobrevivientes a Jonestown han reconstruido, digamos, todos esos hechos y nos han mostrado algunos elementos importantes como para empezar a evidenciar que hay movimientos que son sumamente peligrosos, que están ligados al tema de la espiritualidad, pero no solamente el tema religioso. Curiosamente,
a una autora que súper recomendado ese libro, que se llama Amanda Montell, que escribe un libro que se llama Cultos, el lenguaje del fanatismo, y se adentra a indagar un poquito más desde el lenguaje el tema de las sectas. Y no lo liga simplemente a un hecho religioso, aunque hay elementos que están ligados a lo religioso, pero por ejemplo hace un análisis de algunos movimientos en California especialmente ligados al CrossFit, por ejemplo, que tienen algunas características de convertirse en movimientos sectarios, que ya miraremos algunas de esas características, pero fue allí, o sea, el hecho de Johnstown que me atrapó y dije, oiga, tenemos que hablar de esto en el protestón. Creo que también es un ejercicio de protesta en relación con lo que está pasando en el mundo y más con lo que ocurrió en mi país con Maximiliano. O sea, ¿qué puede llevar a que una persona atente contra la vida de otros y especialmente de otros indefensos? ¿Sí? ¿Qué hay? ¿Y qué hay de esos líderes que se presentan como líderes o divinidades que terminan generando ejercicios de manipulación en aquellos que acuden en búsqueda de alguna respuesta, alguna solución a algún problema? Entonces, arrancando por el caso de Johnstown, podemos empezar a mirar y como desagregar, y como lo hace Amanda Montiel o Miguel Perlado en otro texto, se llama Captados, que nos empiezan como a mostrar básicamente cómo se estructura la secta. Yo simplemente quiero hacer, antes de llegar a estos textos, un análisis un poquito más de qué está ocurriendo en la sociedad en relación con esa necesidad de ser parte de, ¿no? Todos somos seres sociables y el hecho de poder ser parte de una comunidad nos da un ejercicio de significado muy importante. Sin embargo, hay unas comunidades que no son no ayudan mucho, terminan siendo dañinas. Y creo que ahí es el primer hecho. O sea, si bien, y bien lo dice Montell, uno no puede considerar que todos los movimientos o todos los elementos de culto terminan siendo negativos per se. Por el contrario, hay algunos que efectivamente acompañan procesos y ayudan en procesos. Al respecto, Montell hace esa aclaración y es muy precisa en el tema, que el hecho de lo que ha ocurrido en la historia con movimientos sectarios o movimientos de culto en términos de lo espiritual no puede llevarnos a hacer un juicio apresurado a creer que todos los movimientos religiosos son movimientos dañinos que afectan la autonomía de las personas. Por lo general tienden a ser de apoyo, ¿sí? Y no solamente movimientos religiosos, sino cualquier grupo o comunidad que se une en pro de un objetivo, sea alimenticio, sea deportivo. Sin embargo, vamos a empezar a desagregar qué es lo que ocurre en esos problemas. Y entonces lo primero que empezamos a identificar en un movimiento al que alguien se quiere hacer parte es, este movimiento por lo general da significado, ¿sí? O sea, un movimiento positivo o negativo da un significado. Y la cuestión en ese ejercicio de significado, ¿sí?, y de propósito y de sentido de comunidad y que tiene unos elementos ceremoniales, el problema es cuando dentro de ese ejercicio se empiezan a evidenciar situaciones como de autoritarismo, ni siquiera como de autoritarismo, de tener que la visión de cualquier persona que hace parte del grupo está ligado y está dado a través de, ¿sí? Si algo nos enseñó, y este es podcast el momento que salga, pero si algo nos mostró quizás la Reforma Protestante cuando se dio en 1517, que hizo una ruptura a todo el movimiento cristiano católico y es una ruptura grande que pues, no voy a entrar tampoco en detalle, pero dentro de lo que plantea Martín Lutero era el hecho de que cada persona podría acercarse al texto sagrado, la Biblia, y darle la interpretación que consideraba en el marco pues, de un contexto de lo que ocurría en este libro sagrado, histórico y demás, y teológico. Que la interpretación del texto sagrado no estaba ligada a una entidad o a una institución. Si bien para algunos puede ser bueno, para otros puede ser malo, pero da la oportunidad que no hay un intermediario, ¿sí? Sino la interpretación que solo puede dar Jesús a través de la Biblia. Pero en algunos casos los movimientos sectarios colocan intermediarios, ¿no? O sea, la espiritualidad o lo que quieras vivir está ligado, está intermediado por un líder por lo general carismático, una líder por lo general carismático infalible.
Bien, como les decía, se une este capítulo a lo que veníamos hablando con los Simpson y con los movimentarios, que es una crítica clara a los movimientos sectarios en los Estados Unidos, pero ahí se pueden sacar muchos elementos. Parte de esos elementos están ligados a eso, a un líder carismático, una presión de grupo para hacer o actuar, ¿sí? Y en ese ejercicio, en la búsqueda de la necesidad que tiene una persona en pro de mejorar su vida, son captados en estos grupos y tienden a ser manipulados y tienden a desorientar su propósito de vida y ligan su propósito de vida a qué le puede decir este líder carismático o este personaje que aparece en ello. Y no solamente, como les digo, en un tema religioso, sino Montel hace una crítica también al CrossFit y a algunos movimientos pro perfección corporal que evidencian casi la misma estructura de una secta, ¿no? Líderes carismáticos, estoy refiriéndome al tema del cuerpo, dietas rigurosas, y cuando no se cumplen esas dietas rigurosas, señalamientos, críticas, sentimientos de autoculpabilidad. Y Montel lo relata con algunas historias de personas que estuvieron en movimientos ligados al CrossFit, que se sentía una presión, que empezaron a odiar su propio cuerpo, y no era una historia, sino eran varias historias ligadas. Ahora, no estoy en algún momento atacando el CrossFit, sino unos movimientos ligados al CrossFit. Y en ese sentido se empiezan a configurar lo que se llaman movimientos sectarios o movimientos de culto, que terminan siendo algo negativo. Dentro de las historias que relata Montel, se refieren que fue tal la presión de muchas mujeres en relación con poder ser parte de ese grupo y poder cumplir con rigurosidad todos los elementos que estaba planteando, que estallaron en términos psicológicos. Muchos de ellos tuvieron que ir a terapistas y en fin, y entender pues, que su sentido de vida no estaba ligado al grupo al cual en algún momento pertenecieron o quisieron pertenecer. Y aquí empezamos a extractar varios elementos. Definitivamente esa búsqueda de sentido, esa búsqueda de propósito conlleva a uno buscar también vincularse a algunos grupos que en su momento pareciera ser que le dan sentido y propósito a la vida de uno. Sin embargo, como les digo, cuando empiezan a haber elementos de autoritarismo y de comportamientos que estén ligados a la presión y a la pérdida de autonomía, ahí empezamos a identificar unos problemas serios que pueden generar alguna presión. Y volviendo al caso de Jonestown, si bien arrancó, y ustedes pueden verla en cualquier red social, en YouTube, History Channel hizo una recopilación de lo que ocurrió en Jonestown y de la historia de Jim Jones. De por sí se crea una página de una investigadora ligada a este tema, crea una página para ayudar a muchas personas que se enfrentan en situaciones muy parecidas, sectarias al caso de Jonestown. Pero si ustedes ven Jonestown inicialmente, cuando uno lo ve, no se presenta como un problema. Se presenta muy atractivo, y es que eso también es otro elemento. Los movimientos sectarios son atractivos, son llamativos. Y el caso en particular era poder encontrar, porque era un espacio en los años 70 que buscaba la igualdad racial. Para muchos jóvenes en su época era una oportunidad de conectarse con otro tipo de espacio que permitía integrarse, poder expresar sus emociones, sus sentimientos, y parecía todo muy bien. Todo iba bien, al parecer. Pero empezaron a ver los elementos de autoritarismo, ¿no? No hay una interpretación, no se puede interpretar de otra manera el abordaje de la espiritualidad sino a través de este líder. En este caso era el señor Jim Jones. O sea, Jim Jones tenía la verdad suprema y la interpretación suprema de hacia dónde iba el movimiento. Nadie podía cuestionar a Jim Jones. Las reuniones que se hacían aparentemente de un grupo de trabajo simplemente eran reuniones donde la angustia y el temor reinaba frente a lo que decía Jim Jones. O sea, era solo lo que decía Jim Jones. Y ahí empezaron a haber problemas. Ahora, se hizo más extraño porque le ponen la mirada sobre este grupo religioso, ponen la mirada del Estado, empieza a generar algún tipo de presión e investigación. Y lo que hace Jim Jones es decir, oye,
Mira lo curioso, ¿no? Y empieza el ejercicio de manipulación. Jim Jones lo que empieza a decir, ven, nos están persiguiendo, busquemos una manera y otro lugar para vivir de una manera diferente, donde no cuestionen lo que creemos, y decide pensarse, y es una locura, pero así ocurrió, que la espiritualidad y la fe se puede vivir en otro lugar del mundo distinto a California, en los Estados Unidos, y plantea en el marco de un discurso religioso como puede ser el Éxodo en la historia del Antiguo Testamento. Él lo plantea como si se estuviera viviendo el Éxodo y en esta ciudad, en Johnstown, crear una especie de comunidad donde todos pudieran ver felices sin ninguna crítica del Estado y demás. Y deciden irse a crear unas pequeñas cabañas que inicialmente, así lo muestran varios documentales, todo parece también que va en orden, pero cuando empiezan unas restricciones en el tema de hacer, de pensar, de actuar, se convierte en un problema, aún de poder salir de. Porque si hay una característica también de los movimientos sectarios es que si bien es fácil entrar, es muy difícil salir. Y no solamente en un ejercicio de amenaza, sino un ejercicio de autorreflexión propia. El que hace parte de una secta siente como un sentimiento de culpabilidad y de señalamiento y de culpa al salirse de esta comunidad. Algunos sienten que el salirse conlleva casi a vivir en algún ejercicio de maldición por salirse. Entonces la presión emocional psicológica es muy alta. Y así fue. Lo que hace este señor Jim Jones es generar tal presión, logra que mucha gente vendiera muchas cosas allí en California y en algunas partes de los Estados Unidos para poder viajar al sur, a Sudamérica, y empezar a ser parte de este espacio y demás, y mostrarse como lo más idílico y lo más maravilloso. Sin embargo, todo esto que estaba ocurriendo llega a oídos del Congreso en los Estados Unidos, y un senador decide trasladarse al lugar a verificar si efectivamente este lugar es positivo o tiende a ser un lugar negativo, y también por algunas críticas de algunos familiares que tenían a su familia o parte de sus miembros de familia en este grupo, y que de alguna manera habían intentado manifestar que no todo era color de rosa. Y ustedes pueden ver, las imágenes son impresionantes, porque cuando llega este grupo de no solamente el senador, sino llegan más personas acompañando al senador para verificar lo que está pasando en este lugar, de antemano se había preparado a la comunidad para responder como debería responder. Sin embargo, la búsqueda del senador fue un poco más allá de fondo y encontró que sí habían unas características de secta. Y fue posterior a esa visita que ocurre la catástrofe. O sea, ese mismo día, parte de este movimiento sectario y dañino decide de manera, digamos, oculta, vincularse con el grupo que venía del senador junto con otras personas, manifestando que querían salirse de este movimiento sectario. Y en el avión, antes de partir, asesinan al senador, ocurre la catástrofe, después llegan los entidades estatales de este país y de esta ciudad, y de una van a mirar al lugar donde estaban reunidos este grupo sectario de Jim Jones. Y lo que encuentran en la madrugada de ese fatídico día son 900 personas tiradas en un campo, muertas, y prende las alarmas. Y años anteriores había ocurrido también, o habían como unas voces de otro movimiento sectario que quizás ustedes de pronto lo han escuchado, quizás no, que se conoció como la familia Manson, ¿no? Charles Manson, que actualmente está en prisión, llevando una cadena perpetua por asesinatos. Y la familia Manson era un movimiento también sectario que tenía elementos de religiosos y de autoritarismo, y una vaina súper extraña en términos de generar presión. Y lo de Johnstown ocurrió en el 1979, la familia Manson en los años 60. Y estos no fueron solamente estos dos grupos, otros grupos también en el transcurrir de la historia
han generado esos ejercicios de presión y de manipulación. Pero quisiera que ustedes lo pudieran ver. Hay unos que se rescatan y que uno puede mirar, rescatan en el sentido de observar porque determinan detalles claramente evidentes de una secta. Y una serie nominada a Emmy en este año, en el 2022, es Por Mandato del Cielo. En esta serie de Por Mandato del Cielo es bien interesante porque hace parte de un movimiento radical de la comunidad mormona que intenta reconstruir la esencia para ellos del movimiento mormón del siglo XIX. Esta serie súper recomendada va a mostrar también unos elementos no les voy a contar toda la serie, pero este es un policía de una pequeña comunidad que encuentra una serie de un asesinato en particular de una mamá y su pequeña hija que conmocionó a esa comunidad. Y esos hechos son reales, o sea, esos hechos están basados en una situación, en un hecho que ocurrió también en los Estados Unidos. Cuando empieza la investigación se da cuenta que los hechos están muy ligados a la comunidad a la cual él pertenecía, porque este policía es mormón. Y ahí empieza una tensión muy interesante y ahí empieza uno como a descifrar cómo es el manejo de los movimientos sectarios, ¿no? Recuerden, o sea, esa manipulación mental ligada al tema del autoritarismo, aunque el tema de manipulación mental, la autora también nos lo recuerda en su libro de Cultos, el lenguaje del fanatismo, que hablar de lavado de cerebro y demás es a veces un error porque mucha gente entra de manera voluntaria, porque también el ejercicio que ven en toda la estructura creada es un ejercicio para ellos de bienestar y no algo negativo. Entonces, pretender que solo las mentes débiles hacen parte de movimientos sectarios es también un grave error. Sin embargo, y recuerden que es quizás la mayoría de movimientos sectarios no arrancan como movimientos negativos, sino arrancan como movimientos que traen un beneficio particular a cualquier persona. Vuelvo y reitero, el autoritarismo es uno de los elementos que uno puede identificar en un movimiento sectario. El tener la capacidad de perder la razón y la posibilidad de tomar las decisiones propias y depender de este líder iluminado o esa líder iluminada para tomar decisiones, es ahí donde hay un problema. Cuando te niegan hasta la posibilidad de salir y de pensar de manera diferente, es otro elemento importante y lo vemos al final del Evangelio según los Simpson, que yo les decía checklist para secta. Efectivamente hay unos elementos, entre ellos el autoritarismo, la manipulación en términos de la autonomía, la capacidad de la toma de decisiones es muy importante y la presión de grupo en relación con el estima de la persona ligada a la comunidad. Muchas de estas comunidades basan su estima en relación con su comunidad, ¿sí? Y si bien ya viene una presión social en términos de la estima de cada uno de nosotros con todo lo que genera una sociedad, de qué consumir, de qué ponerse, ahora agrégale una presión adicional de logras escapar, por decirlo así, de esta sociedad de consumo que dices, oye, encontré un espacio de refugio en mi comunidad donde me aceptan tal como soy y encontrar que esa aceptación de tal como soy tiene un tal como soy, pero bajo estas condiciones, ¡pam!, estallas por completo en términos de tu humanidad y de tu capacidad de sentir y pensar. O sea, cuando uno hace parte de un grupo, sea cual sea, se ve afectado por estos elementos, huye, o sea, corre. Y es muy importante tenerlo presente. Pero vamos a seguir haciendo este análisis en la segunda entrega de sectas. Me parece muy interesante, espero a ustedes también les parezca interesante y les seguiré recomendando otra serie que también está ligada a este tema de los movimientos sectarios. Entonces, simplemente es tan apasionante este tema que efectivamente nos pueden llevar muchos capítulos, pero vamos a intentarlo abordar en dos. Recuerden que lo que hace el protestón es simplemente decirles, mire, esto es lo que hay,
Si quieren más información, sigamos en contacto en redes sociales. Recuerden en Instagram, Freddy Rivera Moreno, me pueden buscar en Instagram. Ahí me pueden mandar sus mensajes, sus recomendaciones. Si quieren algún tema en particular para el protestón, envíenlo, que lo estaremos mirando y, por qué no, también estaremos haciendo especial con los temas que ustedes nos llevan. Entonces, cerramos este primer capítulo de sectas en el protestón y nos vemos en el segundo capítulo, que también va a estar buenísimo. Entonces, que la pasen muy bien y sigan escuchando el protestón, por favor, y no dejen de recomendarlo.